En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Marcos, desde el comienzo de su evangelio, ha tenido una manera de mostrar el desarrollo del ministerio de Jesús, tanto que desde el capítulo 3 es obvio que se quieren deshacer de él, que la muerte le va a llegar a Jesús, porque estos ya comenzaron desde el capítulo 3 a planear cómo deshacerse de Jesucristo. Pues resulta que para este momento en el que nos encontramos, ya los discípulos están mostrando un desconocimiento total de la voluntad de Cristo, un desapego al ministerio, pero se ha venido dando de a poquitos. Y una de las maneras como lo podemos ver es que los discípulos, desde el principio del capítulo 8, cuando Jesús les reveló por primera vez que el Hijo del Hombre debía ser entregado, que iba a morir y que 3 días después iba a resucitar. Recuerda que antes de eso, Jesús dijo: ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Respondió bien. Pero cuando Jesús continuó con la segunda parte de tiene que ser entregado, muerto y resucitará, Pedro no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no iba con sus planes. Aquí es donde comienza algo para nosotros que tenemos que darnos cuenta que el Evangelio de Marcos está tratando de resaltar en los discípulos, pero no solamente de los 12. Usted y yo somos parte de los 12. Siguiente, en Marcos 9, 15 al 27, pasó, yo se lo había contado también en la vez pasada, como un epiléptico, eh, los discípulos trataron de orar por él para sanarlo, no pudieron. Y Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Cuando bajó, entonces le dijeron a Jesús, se le pedía a los discípulos que oraran por mi hijo, no han podido sanarlo. Jesús, después de un desarrollo de la lectura, que es muy bella también, sana a este muchacho de epilepsia. Y entonces los discípulos quedan como aquellos que siguen al maestro que sí sana y ellos no son capaces de sanar. Entonces ya va más todavía. Pedro, que responde bien, pero que no está de acuerdo con el plan de Jesús, con el plan divino. Los discípulos que siguen a Jesús, pero son incapaces de hacer lo que Jesús hace. Otro punto. Y recuerde que después entonces Jesús se fue con ellos solos, no permitió que la multitud los siguiera y les comenzó otra vez a hablar de la pasión. Y ellos tuvieron miedo de preguntarle de qué hablaba, pero se fueron ellos en grupito a discutir quién entre ellos era el más importante. Entonces, yo he bromeado de esta manera antes. Es como si yo te dijera: mira, tengo un problema grande y es que me van a matar. Y que tú dijeras: ay, lo siento mucho, ¿me puedo quedar con tu carro? Y entonces diría yo: pero qué no tienes sensibilidad alguna por lo que te estoy diciendo.
parece que los discípulos no tienen en este momento una sensibilidad espiritual para poder decir, entonces Jesús, nosotros también necesitamos caminar contigo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo nos fortalecemos? No. ¿Quién entre ellos es el más importante? Quiere decir, una vez que te vayas, tiene que haber un reemplazo. Insensitivos. No, no están conectados espiritualmente. Jesús les dice, ese mismo día. Entonces el primero tiene que ser el último y el servidor de todos. Entonces no solamente es físicamente ponerte al final de la línea, sino que hagas crecer a esos que están en esa línea, que des lo mejor de ti, que lo que Dios ha hecho en ti tan bello, porque Dios es perfecto en ti de muchas maneras. Tenemos errores todos, pero Dios ha hecho algo lindo en ti. Pues cuando te vayas al final de la línea, cuando te hagas el último, da de esa belleza a esos que están allí de últimos. Y es así como muestras que eres de Dios y que Dios ha tocado tu corazón. Bueno, y avanza y les dijo la semana pasada, estoy repitiendo, el que recibe a este niño como quien recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, dice Jesús. Y lo puso a él como ejemplo, uno que no tenía derechos, uno pequeño en nuestro medio, pero que es importantísimo en el reino de Dios. Así que ese niño representa a todos aquellos que no tienen quien les defienda los derechos, todos aquellos que son menospreciados a veces, todos aquellos que pueden tener un carisma, pero que la gente no piensa suficientemente alto de ellos y no los considera importantes. Pero Jesús está diciendo, si tú lo recibes, porque tú eres del reino, ya te pedí que fueses no el primero, sino el último y que con tus riquezas ayudaras a esos últimos a crecer. Pues cuando recibes a un pequeño, a una persona que necesita de ti, en mi nombre, me estás recibiendo a mí. Entonces, por lo menos hazlo para recibir a Cristo en esa persona. Y luego dice Jesús, lo dijo la semana pasada, y el que me recibe a mí, qué bonito recibir a Cristo, ¿verdad? Porque vamos a la comunión y ahí lo recibimos. Pues el que recibe a Cristo, recibe también al que lo envió, al Padre. Así que es una belleza, un amor total de Dios. Pero de nuevo, todo eso sí recibimos al pequeño. Y por supuesto, el Evangelio de hoy comienza más bien de una manera especial apenas Jesús en el versículo 37 acaba de decir, el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Versículo 38, un salto. Dice que Juan, de los discípulos de los 12, le vino a decir, maestro, hemos visto a uno, no dice nombre, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros. Tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Y Jesús eso no le gustó, porque ese es uno de los pequeños. Conoce a Cristo y casi que conoció tanto a Cristo que ya lo tiene en su corazón, tanto que expulsa el mal de una persona en el nombre de Cristo. No está teniendo un beneficio él, está sirviendo. Él puso a trabajar la creación de Dios en él. Pero Juan, como él es de parte de los 12 y ellos no han podido expulsar demonios, no le gustó que otro sí lo hiciera. Y Juan inmediatamente pensó en partidismos. Somos diferentes, por eso se lo impedimos. Y Jesús dirá, no, no trabaja de esa manera, que es para nosotros la parte de la reflexión de este texto. Jesús no está de acuerdo, no está contento con la actitud y el método que utilizó Juan. La actitud es pensar que el círculo del discipulado está cerrado. Solo somos nosotros. No puede entrar nadie más. Juan lo aprenderá después
de la muerte y resurrección de Jesucristo, cómo el reino de Dios se va a expandir. Pero ahorita Él tiene eso aquí en la cabeza, que solo somos nosotros. El método es detener a alguien que muestra signos del reino de Dios, expulsando el mal de una persona que sufría. ¿Por qué? Porque no lo hice yo. Si lo hago yo, es maravilloso, pero si lo hace otro, no. Jesús no le gusta ese método. Dios actúa cuando quiere y como quiere. Por eso le decía, puede actuar con una sonrisa que tú le des a una persona, con un pequeño cuidado, apoyo, con hablar, escuchar, eh, estar con una persona. No necesitas decir mucho a veces, con solo escuchar ya es una sanación. Pero Juan, de nuevo, tiene una actitud de pensar que el grupo del discipulado es solamente 12 y no se abre más. Pero en realidad Jesús piensa en algo mucho más grande. Y el método es entonces, paren a todo el que hace cosas mejor que yo. No, no es así. ¿Cómo podemos evitar que nuestro ego inflado se torne en obstáculo entre Jesús y nosotros? Jesús, por donde iba, Jesús cambiaba vidas. Jesús se acercaba a una persona que tenía una enfermedad, a aquellos que lo estaban escuchando, a aquellos que venían a una predicación de él, y en todos los casos, Jesús creaba como un jardín del Edén, donde él comenzaba a recrear los corazones y las vidas de las personas. Esa es la manera de Dios. Por eso, el discurso de las bienaventuranzas en español, pues resulta que cuando Jesús predica eso, da esperanza y les muestra cómo buscar el reino de Dios. Entonces se vuelve muy accesible. Y Jesús se acerca a un paralítico y le restablece la sanación del corazón por pecados, dice el texto, pero también del cuerpo, reino de Dios, creación del paraíso de nuevo. En todos los milagros va a ver usted que hay una regeneración, un traer a la persona al estado original de su creación, donde Dios lo hizo perfecto. Pues eso es lo que Jesús quiere con los discípulos, que cada vez que encuentren a alguien, den eso, que sean signos de que Dios habita en ellos y que ellos pueden darle la dignidad del reino de Dios a alguien más. Y si ven a una persona que está dando signos del reino de Dios, que puedan darle más impulso, apoyo, que puedan estar con él para que esa persona sienta, Dios me está trabajando en mí. El problema entonces es que para Juan la comunidad está cerrada y Dios es exclusivo. Y Juan está mostrando un celo por el discipulado, celo por el grupo de los discípulos, celo por Jesús, como si fuese una persona que quiere defender eso, porque existen los celos en las familias matrimoniales, pero este celo es de yo quiero defender esto. Pero Jesús le da a entender que ese celo es malsano, que ese celo es vacío, que ese celo es falso. Es un falso celo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo él es proteger su posición. Mejor hacer desaparecer al que saca demonios, porque no quiero que me haga ver mal a mí. Entonces no es que esté defendiendo el ministerio de Jesús y el reino de Dios en toda la creación. Lo que está defendiendo es su pellejo para que Jesús no vaya a notar, tú no has podido sacar demonios. Jesús no lo haría. Pero Juan se siente inseguro y muestra un celo de defensa del círculo de los 12, pero es por puro egoísmo, por pura soberbia, para que nadie le quite su puesto. Así que ese celo por el evangelio es falso. Y Jesús lo trae de regreso al principio. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. El salto que se da entonces es, si tu mano te hace pecar, córtatela.
Y por supuesto no está hablando de cuestiones físicas. No lo ponga de esa manera. Si tu pie te hace pecar, también córtatelo mejor, porque te conviene entrar manco, ojo, sin pie al reino de los cielos y no que todo tu ser se pudra, que todo tu ser se pudra con esa envidia, con ese desprecio. Después va a decir el ojo, y el ojo es la ventana del alma, dice la Biblia. Así que está diciendo cómo miras a los otros. No te ves tus propias limitaciones, no te ves tus pecados, pero cuando ves los pecados de alguien más, lo presionas, lo aplastas. Ah, no, así no es. Entonces sácate ese ojo, sácate ese método de juzgar a los otros. Quítate y corta ese método de levantar tu mano, no para bendecir, sino para herir. Arranca ese método de tu pie que no camina para ayudar, pero camina para rechazar. Va por todos lados, pero para rechazar a los demás, para herir, para lastimar. Ese método no sirve, va a decir Jesús. Entonces, si tienes de esas actitudes, comienza a trabajar por ellas. Si en tu casa eres cruel con los tuyos, córtate la lengua de manera espiritual, es decir, frénala, frénala. Frena tu mano para que no vaya a dañar a los tuyos. Frena tu orgullo para que no te sientas que eres el último regalo del Espíritu Santo y que todos los demás no se merecen tu amistad, que tú eres lo mejor. No, pero hay que abrir las puertas para que se refresque el espíritu y todos puedan crecer. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo. Jesús dice, y por eso la parte tétrica de la que hablaba al principio, es que si no lo hacemos, nos podrimos por dentro, nos encerramos y empezamos entonces a oler a basurero, solamente para nosotros, pero donde no estamos dando vida, no estamos dando alegría, no estamos dando un apoyo moral, no estamos poniendo el oído para escuchar las penas de alguien. Estamos solamente tratando de crecer nosotros, pero sin sustancia. El falso celo de ese evangelio. Y eso va a decir Jesús, te termina lastimando a todos alrededor, mano, pie, y ojo y corazón. Y entonces terminas en el basurero, terminas para nada. Jesús no está amenazando a nadie, pero nos está diciendo, hay un camino mejor. Hay un camino donde tú te das cuenta que lo que Jesús quiere es que tú des y lleves paraíso a donde tú vayas, que era lo que hacía Jesús. Entonces, hermano, hermana, todo el mundo, ¿quién está excluido de ser presencia y rostro de Dios en algún lado? Nadie, todos estamos que podemos serlo. Así que Espíritu Santo, ven y renueva nuestros corazones para que podamos traer tu alegría, sanación, palabra de poder a todos aquellos que lo necesitan. Pero Señor, controla mi ego, controla mi egoísmo, controla mi soberbia, que en la soberbia yo soy el más importante y no, en el reino de Dios somos todos hermanos y llevamos lo mejor también para servir, para hacer crecer a los demás. Pues entonces, que sea ese Señor el que nos dé bendición para la mano, que nos dé bendición para la pierna, para poder ir a evangelizar, ir a ayudar, hacernos próximos de los demás, que nos dé ojo bendito para detenernos de juzgar y más bien ver en dónde podemos ayudar. Que Dios nos bendiga. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti,
yéndose de ti.